Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, quería agradecer a Carmen, aquí presente como directora del museo, con quien tuve el placer de trabajar en este estudio de materiales, y, por supuesto, a Arturo Ruiz Taboada por organizar este congreso. Bueno, yo os voy a hablar del estudio de materiales que he realizado este último año, que pertenecen a la oficina única en los sótanos del Museo Sefardí, y proceden de una intervención arqueológica que se llevó a cabo en el año 2019 y 2020 dentro del proyecto de reordenación y adecuación de la oficina única promovido por la Gerencia de Infraestructura y Equipamientos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, cuya coordinación de los trabajos arqueológicos lo llevaron Ángel Palomino, Arturo Ruiz Taboada y Juan Gallardo, y Carmen Álvarez como la directora del museo. En este congreso yo lo que os voy a mostrar es el estudio de los materiales cerámicos como tal. El estudio arqueozoológico lo hará en la siguiente ponencia Verónica Estaca. Y por contextualizar un poco por encima la ubicación de la oficina única, es el número 13 de la calle San Juan de Dios, que es medianera con la Sinagoga del Tránsito, y el yacimiento como tal se trata de una vivienda medieval dentro de la judería fechada en el siglo XIV. Ya han comentado los orígenes de la judería, pero simplemente por marcarlo por encima, tenemos noticia de su consolidación como barrio a partir de la delimitación en torno al año 820, aunque previamente ya existía población judía en Toledo. Pero es en los primeros siglos de la Edad Media, ya después de la conquista cristiana, que se llevará a cabo el desarrollo y expansión de la judería, que se estima que ocuparía en torno al 10% de lo que hoy conocemos como el casco histórico de Toledo. Sin embargo, a partir del siglo XIV, por diferentes acontecimientos que han comentado anteriormente, como es la guerra civil entre Pedro I y su hermano Enrique, y el pogromo del 1391, la judería empezará su declive hasta terminar siendo abandonada a partir del edicto de expulsión en el 1492. Es a partir de esta época, del siglo XVI, que la judería seguirá importantes transformaciones en su urbanismo. Encontramos que las casas bien o se reforman o se sustituyen por otras de nueva planta o directamente son abandonadas, lo que supone la proliferación de grandes construcciones como puede ser el Hospital de San Juan de Dios. Y luego, por otro lado, lo que encontramos en la judería a partir de estos abandonos y destrucciones son descampados que favorecieron la creación de ensanches, de plazas o de jardines. ¿Qué obtuvimos como resultado a partir de estas transformaciones? Pues la creación de un nuevo barrio que a su vez compartía espacio con sectores deprimidos o incluso en estado de ruina o abandono. Luego ya en el siglo XIX y en el siglo XX sufrirá otra revitalización, pero el problema que encontramos en los contextos arqueológicos es que precisamente esta intensa transformación es la que dificulta el desarrollo de la labor arqueológica, bien porque los contextos domésticos se encuentran totalmente arrasados o porque sus estructuras presentan rellenos de escombro y materiales de diferentes épocas, es decir, que están mezclados. Además, el propio trazado urbano en la actualidad impide el desarrollo de excavaciones en área sistemática, pues las intervenciones de arqueología, conocida como de gestión, se llevan a cabo según las parcelas y no siempre estas parcelas tienen que coincidir en planta con las edificaciones que se puedan encontrar en el subsuelo. La oficina única como tal demuestra estas transformaciones y quedan documentadas en la intervención que se llevó a cabo en el 19 y 20, que consistió en la demolición de la casa contemporánea que utilizaba a su vez como cimientos la vivienda medieval. Esto lo que facilitó fue la restitución del trazado de la planta baja de la vivienda, aunque se desconoce el acceso a la calle, y por tanto la distribución interna. Esta distribución interna se realiza a partir de un patio central que distribuye diferentes pasillos y estancias alrededor. No obstante, esta planta baja se encuentra muy arrasada y lo que conservamos a día de hoy es el sótano, aunque evidentemente estas transformaciones también quedan documentadas.
Lo que llama la atención de este sótano es que, de la misma manera que en la planta de arriba las estancias se distribuyen a través de un patio central, en el sótano encontramos una bóveda octogonal que distribuye a su vez ese dicho espacio. Se considera en su momento que este espacio interno de la bóveda fue para algún tipo de uso industrial o de almacenaje, al haber encontrado unos asientos para tinaja, aunque esta actividad no está del todo determinada. Este tipo de estructuras octogonales también se han documentado en otros espacios de la judería y se han querido ver como baños rituales o incluso sinagogas clandestinas. No obstante, para el caso de la oficina única, no considero que sea el caso, teniendo en cuenta el registro material que no lo acompaña. Y por otro lado, en 1492 nos consta que hay un cambio de propietario, por lo tanto en esa vivienda ya no se llevarían a cabo ningún tipo de práctica judía. Por otro lado, en el sótano de la vivienda lo que encontramos son diferentes estructuras excavadas en la roca, como son el asiento de tinajas que he comentado, o bien realizadas en ladrillo, relacionadas por Arturo Ruiz Taboada como un uso industrial, aunque no se ha determinado cuál sería concretamente. La excavación como tal ha permitido identificar diferentes fases. En una primera fase de construcción, que es en la que se conserva el trazado de la planta baja de la vivienda y el sótano, destacan varias estructuras. La primera es la E10, que habría sido el acceso al sótano por una escalera de ladrillo, y resulta importante porque presenta una fábrica similar a la de la sinagoga del Tránsito, lo que nos permite fechar la vivienda en torno al siglo XIV. Luego, por otro lado, las siguientes estructuras de esta primera fase serían la E1, la E2 y la E6, que constan de 3 cubetas de decantación al encontrarse a mayor cota, realizadas en una superficie de ladrillo, aunque, como he comentado, no es posible establecer la actividad con la que estarían relacionadas. En concreto, 2 de ellas, la E1 y la E2, que es en la que nos vamos a centrar en este congreso, se encuentran comunicadas entre sí por un albañal y están colmatadas por numeroso material cerámico y escombro. Y nos vamos a centrar en ellas porque son las únicas que presentan realmente material cerámico de época medieval que no se encuentre mezclado por otro tipo de rellenos ya del siglo XVI y posterior. Una segunda fase, que sería en la segunda mitad del siglo XVI, que se ha fechado a partir de numismática y un fragmento de la serie tricolor de la cerámica de Talavera, nos está mostrando la reforma moderna. Se colmata de escombro la estructura medieval y se recrece el nivel del suelo, el cual se observa en la estructura 7 y en la estructura 10 antes mencionada. Luego ya existió una tercera fase, que tampoco voy a entrar, que se llevó en los años 60 del siglo pasado y supuso la demolición de las plantas superiores, conservando únicamente el sótano. En cuanto a los problemas que tenemos a la hora de abordar el estudio material sefardí, lo que vemos es que el estudio arqueológico, como ha mencionado el doctor Eiroa, es que este estudio arqueológico de la comunidad judía se ha realizado tradicionalmente a través de las fuentes escritas y de la epigrafía, así como por el foco que se ha puesto sobre la arquitectura monumental. En el caso de la epigrafía y de las fuentes escritas, desde luego suponen una fuente de información imprescindible y siempre va a haber que consultarlas, pero no obstante no siempre tienen su reflejo en el registro arqueológico, que al final es el que nos provee a nosotros de datos empíricos. Y luego, por otro lado, el estudio de sinagogas, de baños rituales y cementerios son en sí mismos indicadores de la existencia de comunidades judías en un lugar concreto, pero solo nos están ofreciendo una imagen puntual de esas personas que vivieron en ese momento determinado y, por lo tanto, es una parcialidad de su realidad, no nos están mostrando el día a día. He escogido esta frase del doctor Eiroa, con permiso, porque creo que es muy acertada y lo ha mencionado él también en su ponencia. El problema es que hasta ahora no se ha hecho una arqueología de lo cotidiano, sino una arqueología de lo excepcional. Lo que realmente el registro arqueológico, o la cerámica en este caso, nos muestra es que no existe una materialidad per se judía o hispano-judía, sino que lo que existe es una sociedad que está totalmente mimetizada con el resto de poblaciones, bien sea cristiana o musulmana, de un lugar concreto,
y no encontramos en su cerámica de consumo, de almacenamiento distintivos, excepto en algún caso como el que os he traído de la Plaza de la Judería de Teruel, que sí parecen haber representaciones. ¿Nosotros a qué nos podemos atener dentro del registro para identificar estas comunidades? Pues ya se ha mencionado, ¿no? Los Hanukiot, los Mezuzot o incluso la arqueozoología resulta muy importante en este sentido. La metodología que se ha seguido ha sido el análisis del material cerámico a partir de criterios tanto tecnológicos como morfológico-funcionales, con el objetivo de obtener una caracterización individual de cada estructura o ámbito excavado dentro de la intervención, a nivel general, aunque luego aquí vayamos a centrarnos en las estructuras E1 y E2, que son las medievales como tal. Se ha procedido a la clasificación y al dibujo del material selecto, es decir, el que nos pueda proveer de información, y se ha volcado todos los datos en una base para poder correlacionarlos a posteriori entre sí. En el caso del material no selecto, se ha procedido aún así a su catalogación según criterios tecnológicos, es decir, a partir de su revestimiento, el tratamiento de las superficies, el grosor de las paredes, etc. En cuanto a los criterios tecnológicos, pues nos hemos centrado en la pasta, su coloración, el tipo de desgrasante que tiene, abundante o no, en la cocción, oxidante, reductora o mixta, que estas dos últimas por lo general se dan en la cerámica de cocina únicamente. Luego la técnica a torno, moldeado, etc. Y para el caso de los revestimientos sí que se ha hecho diferenciación entre el vidriado y el esmaltado, aunque realmente son un tipo de vidriado en sí ambos. Y se ha considerado vidriado como tal el vidrio plumbífero y el esmaltado como el estanífero. Luego, en cuanto a los criterios de identificación morfológica, también se han tomado las diferentes dimensiones, tanto de los diámetros, de la altura conservada, y se ha mostrado también especial interés en el grosor de las paredes, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en aquellos materiales no selectos en ocasiones puede servir de ayuda para su identificación funcional, igual que el revestimiento interior o no. Por lo tanto, a partir de estos criterios, lo que se ha elaborado son diferentes grupos según su funcionalidad: el transporte, almacenamiento, servicio de mesa, uso diverso, cocina, iluminación y material constructivo, y en cada uno de ellos han identificado diferentes formas cerámicas. En el caso de la estructura 1, como podemos ver, no presenta abundante material cerámico, de hecho no llega ni siquiera a los 30 fragmentos, y lo que encontramos es un grupo mayoritario en el servicio de mesa, aunque solo existen dentro del registro 5 formas reconocibles. En cuanto a las formas abiertas, principalmente son los recipientes de consumo de alimentos a nivel individual, y las formas cerradas corresponden pues, a lo que es el servicio de líquidos a partir de jarras, jarritas, etc. En cuanto al revestimiento en este grupo 2, en caso de presentarlo, lo que vemos es que la mayoría tiene vidriado tanto interno como externo, seguido del esmaltado y el vidriado en la cara interna por igual. En el uso variado solo se ha podido identificar una forma, que es un lebrillo, y las otras simplemente son bases con pie anular, que bien pueden ser cuencos, ataifores, escudillas, puede ser cualquier cosa. Luego, en cuanto al grupo 4, que corresponde a la cerámica de cocina y auxiliar, solo se ha identificado una forma, una olla, una forma cerrada con cuerpo de tendencia globular y con estriado al exterior por el torno. En cuanto a la iluminaria, que es donde me voy a centrar principalmente, lo que hemos encontrado es un posible fragmento de candil de Hanukkah o Hanukkía, que es este de aquí. La parte conservada lo que muestra es un fragmento melado tanto al interior como al exterior en toda su superficie, y parece corresponder con un policandil circular a partir de una cazoleta sobre un borde plano. Esta propuesta como posible fragmento de lámpara de Hanukkah ya lo hizo Arturo Ruiz Taboada en su momento cuando excavó el contexto. Y lo que vemos de la parte conservada es que dicho borde solo conserva un pequeño labio estrecho y plano, y el arranque de la pared de un recipiente
con una leve inclinación hacia el interior que podría corresponder con algún tipo de ataifor. La piquera quedaría orientada hacia el exterior y su propuesta como januquía por parte de Ruiz Taboada lo que se basa básicamente en la relación entre el diámetro del recipiente del soporte, unos 19 centímetros en su borde, y el de la cazoleta, 5,5 centímetros. El resultado que obtenemos es la restitución, atendiendo a dichas medidas, que solo permite que hayan 8 cazoletas en total sobre el soporte. En el caso de januquiot circulares en el contexto de Sefarad, no encontramos. Lo que sí que tenemos es un caso en el castillo de Lorca, que es un policandil circular también propuesto como januquía. La parte central presenta un orificio que parece indicar que podría haber tenido una segunda altura a partir de una prolongación cilíndrica. Por lo tanto, tal vez pudiera haber llegado a dar las 8 cazoletas y no las 6 que realmente se podrían representar dentro de la restitución. Luego, en cuanto a la estructura 2, en contraposición con la estructura 1, aparece significativamente más material, con un total de 223 fragmentos. Y en cuanto al grupo 1, el de transporte y almacenamiento, aunque no resulta mayoritario, sí que llama la atención que existe bastante presencia en el registro y una gran variedad. Todas las formas son cerradas en relación con su función y de presentar revestimiento prácticamente todas embizcochadas, a excepción de una que presenta esmaltado tanto al interior como al exterior. En cuanto al grupo 2, la cerámica de mesa o de servicio de mesa, presenta la mayor parte del registro, aunque realmente se encuentra muy igualada a la presencia de la cerámica de cocina auxiliares. Lo que vemos también es que tanto las formas abiertas como las formas cerradas presentan prácticamente el mismo número de formas identificadas. Y en cuanto al revestimiento, 1/3 de todo el conjunto se presenta tanto vidriado al interior como al exterior, seguido de solo al interior y de manera anecdótica un esmaltado en ambas superficies. En cuanto al grupo 3, que se corresponde con la cerámica de uso diverso, tiene poca entidad dentro del registro. De hecho creo que son 5 fragmentos en total y principalmente son lebrillos, pero también existe un brasero y un anafre. La cerámica de cocina, de la misma manera que el servicio de mesa, presenta más de 1/3 del registro total y principalmente está compuesto por ollas, aunque también alguna cazuela. En cuanto a las formas cerradas, estas ollas son de tendencia globular, con bordes exvasados en su mayoría y asas enfrentadas, aunque en algunos dibujos no aparecen porque el material no lo conservaba, pero probablemente también las tuvieran. Los únicos fragmentos o formas identificadas que presentarían algún tipo de tratamiento son las tapaderas, pero es simplemente bizcochado, no presenta ningún tipo de revestimiento. Y por último, la iluminaria, son 7 candiles en total y solo 3 de ellos presentan vidriado tanto al interior como al exterior y los otros 3 solo al interior. De estas 7, 6 de ellas son cazoletas exentas, a excepción de una que presenta el arranque de un mango o un brazo, y destaca una de ellas por presentar un cilindro hueco que se inserta en un recipiente que parece corresponder a una taifor o a una escudilla. Se encuentra melado en ambas superficies y su estilo diferente al resto podría relacionarse con la restitución del policandil de la estructura 1, pero no obstante, y aunque resulte sugerente, al solo conservar la base de pie anular por parte de las paredes del soporte y el cilindro central, no es posible establecer ningún tipo de relación entre ambas. Por último, a modo de conclusión y dejando parte de la bibliografía que he utilizado para esta ponencia, el registro material expuesto perteneciente al E1 no resulta concluyente a la hora de relacionar el espacio con una actividad concreta y su rasgo más destacable es el ya mencionado policandil circular, que plantea una vez más la realidad del registro arqueológico frente a las fuentes escritas. En el caso del E2,
la cantidad y variedad de formas cerámicas, tanto de los grupos 1, 2 y 4, es decir, de almacenamiento, transporte, servicio mesa y cocina y auxiliares, parece indicar que este espacio del sótano pudo haberse empleado a modo de almacén, bien fuese de las actividades perdón, que se llevaban a cabo en el sótano o bien de la vivienda superior. Muchas gracias, Carmen, y doblemente gracias por la brevedad.